hay que discernir los tiempos. Si estos ancianos siempre estuvieron con Dios o fueron humanos que ya están regenerados y como nuevas criaturas resucitados entre los muertos, tampoco se da una explicación. Pero en el contexto vamos a ir interpretando cada uno de estos puntos. Hayford establece que el versículo 5 de este capítulo, las criaturas... Hayford pertenece a la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular tiene una visión clara de lo que son las cuatro, lo que representan las cuatro figuras de esta visión. Está relacionada a un pasaje de Ezequiel. Pero acá dice: los relámpagos y los truenos describen el terrible y maravilloso poder de Dios. Las 7 lámparas de fuego representan los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Interpretación personal de Hayford. Plenitud dice algo bastante similar en un aspecto. La Biblia de Plenitud, para los que no saben cuál es la Biblia de Plenitud, es la antigua Biblia pentecostal, ¿sí? Para que por ahí se ubiquen. Los 7 espíritus de Dios y los otros nombres de Espíritu Santo, donde se compran 7 lámparas del Espíritu. Siempre algunos juegan con el número 7 como un aspecto de plenitud, pero si nos vamos a los primeros capítulos, hablando de las 7 estrellas, en el capítulo 1, da una explicación clara de qué es lo que son las estrellas. La Biblia se explica a sí mismo. El ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra son las 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. La explicación de este pasaje se encuentra en el capítulo 1. Si los hermanos que escribieron Plenitud y Vivir hubiesen hecho un poquito de hermenéutica, se darían cuenta que los 7 espíritus son 7 ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 1:20. Hago una pausa a ver si nuestro hermano Daniel se conectó. Hermano Daniel, adelante, cambio. Ahora sí, ahora ya estamos de regreso, profe. Estoy mandar para el cielo celular, así que aquí estamos. ¿Dónde estamos? ¿En el 5, cambio? Correcto, estábamos hablando de los 7 espíritus y de qué significaban los 7 espíritus y los tronos y los demás. Leí un poco a Hayford y la Biblia pentecostal, la Biblia de Diario Vivir, y bueno, la Biblia Plenitud, y bueno, comprendemos por el capítulo 1, ¿se acuerda el capítulo 1 que leímos ayer? Que los 7 espíritus representaban 7 ángeles que estaban en las 7 iglesias, y los ángeles y las antorchas representaban los 7 espíritus de Dios. Son las 7 iglesias, está explicado en el capítulo 1 qué significa. El cambio. Bueno, aquí vemos, profe, una representación, cierto, bien lo dijo, de las 7 iglesias delante de Dios. Recordemos que Juan lo veía todo como semejante a, lo hacía una comparación ya a lo que estaba viendo aquí en este. Aquí me hace también una grande relevancia cuando dice: y en el trono salían relámpagos y truenos y voces. Es una de la misma visión ya del capítulo 1, de acá del 3, a lo que ve Juan allá en las 7 trompetas, donde también vio los mismos significados de relámpagos, truenos y voces, que él lo vio y lo escuchó, pero no se le dio la orden de interpretar como interpretó las otros juicios. Cambio. Correcto, hay que entender que esta visión, mi hermano, está relacionada con Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 10, la visión que él tiene, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. El relato es sumamente similar a lo que vio Ezequiel en su capítulo 1, del versículo 5. Ezequiel relata así: en medio de ella, la figura de los 4 seres vivientes, que estaba su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centellaban la manera que de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, en los 4 lados, tenían manos de hombres, y las caras de sus alas y alrededor de sus lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho, hacia adelante. El aspecto de su cara era cara de hombre, la cara de león, el cara derecho de los 4 vivientes, cara de buey, y a la izquierda de los 4, asimismo, había 4 caras de águila. Una visión bastante interesante la que tiene.
como un ser con 4 caras y hay 4 alrededor de ellas. Esta visión, si la leemos, es similar. Dice, uno semejante al becerro, el otro semejante a un hombre, el otro semejante a un águila volando. Vemos que hay una gran similitud entre las visiones y lo que ve. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro, y estaban llenos de ojos. Los ojos es el único aspecto que no cita Ezequiel. La visión varía un poco y no cesaban de decir noche y día, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Adelante, Daniel, cambio. Así es, profe, estaba viendo acá. Bueno, los seres vivientes también tienen una representación, ya como vemos aquí, el león, el becerro, el hombre y el águila. Está representando 4 potencias. Algunos de los símbolos que están ahí colocados, el mar, el cristal, algunas personas se enfocan en que cada una de esas cosas simboliza algo. Pureza, gloria, majestad, transparencia, qué sé yo, varios aspectos que muchas personas se pueden enfocar. Todo es posible. En este ámbito del que significa, todo es imposible. Todo es posible. Pero no debemos salirnos del marco general, de la escena general. La escena general representa algo claro que no puede variar. Sí pueden haber variaciones en los elementos del que puede ser una u otra cosa. Es discutible totalmente y todo puede ser respetable. Pero en el marco general la interpretación debe ser una, ¿sí? La adoración de un ser que está ahí con una semejanza, una apariencia, un esplendor y una gloria, ¿sí? Es que no es difícil de confundir, como en carácter es todopoderoso, glorioso, y al Padre y al Hijo se le llama tanto Señor, ¿no es cierto? A ambos se les llama Señor, incluso en oraciones, pero hay que tener claro de cuándo la Biblia define al Padre y cuándo define al Hijo. Entonces, aunque las definiciones, omnisciente, el alfa y omega, son las mismas aplicadas al Padre y al Hijo, no hay que olvidarse de que hay que identificar el carácter personal. Da carácter es muy importante este capítulo 4 de la adoración celestial. Y es importante entender que este personaje que estamos viendo en este capítulo 4, aunque da rasgos, habla del león, nos habla del águila, pero son símbolos que están jugando ahí, ¿no es cierto? Nos habla de estos símbolos. Que estos símbolos nos van a dar pauta a lo que ingresa, al personaje que ingresa en el capítulo 5, a aquel que es digno de abrir los rollos. Entonces, en este capítulo 4, ¿sí? En este capítulo 4 debemos entender que es el Padre, es al mismo Dios el que se está adorando. Pero en la escena que viene, el que vamos a ver es el Cordero Inmolado. Ahora, hay varias preguntas, como la piedra de jaspe y de cornalina, que eran de color rojo, el arco iris, que nos hablaba de gracia y misericordia, de la esmeralda, del pacto hecho por Dios a los hombres. Nos hablaba de estas figuras, el símbolo del león de la tribu de Judá, nos habla del águila. Aunque son símbolos, y ayer los símbolos nos llevaban a Cristo, sin duda, pero el personaje que está sentado no es Cristo en este grado. ¿Por qué? Porque el que está sentado es el Padre, y el que viene en el capítulo 6, que toma de la mano derecha del que está sentado, es el capítulo 5, disculpen, es el Hijo. Hay que entender que más allá de los símbolos que están ahí, el personaje que estamos viendo acá, vamos a reconocer que sin duda es el Padre Eterno, ¿sí? La figura del Padre Eterno en el capítulo 4, y del que toma de la mano derecha del que está sentado en el trono, es el Hijo, capítulo 5. Adelante, Daniel, cambio. El relato empieza del capítulo 3, el aspecto como aquel que tiene misericordia y fue inmolado por nosotros. Después la escena va cambiando a un aspecto de gloria y majestad, y después se introducen los 4 seres vivientes. Dentro de la simbología de los 4 seres vivientes, el hombre representa a lo que dice el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, el que vino a morir por nuestros pecados. El león representa al león de la tribu de Judá, el aspecto de Mateos, el Mesías, el aspecto mesiánico de Jesucristo. El becerro, aquel que viene a servir, el que lleva las cargas, es muy representado, ¿no es cierto?, por el Evangelio de Marcos. Y sin duda, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Señor lleno de gloria y poder, como lo representa Juan.
algunos ven una similitud de esto, ¿no? Por lo tanto, acá se plasma todo el carácter de Jesucristo, su gloria, su ministerio, y está representado. El número 4 es un número muy predominante en este Antiguo Testamento. No se olviden de que en el Antiguo Testamento el 4, el 3, el 5 son números importantes. En el Nuevo Testamento los números siguen la misma corriente. Pues vamos a ver que el Apocalipsis tiene una fórmula de 4-3. Hay 4 aspectos que son similares y 3 que son diferentes. 4-3 es la agrupación que vamos a ver. Las primeras 4 iglesias que vimos ayer tenían una similitud y las segundas 3 iglesias que quedaron tenían otra similitud. Y estaban divididas por una gran diferencia estos dos grupos. Aunque en el manera macro era todo uno solo. Entonces, Daniel, si tomó audio, adelante, cambio. A ver, profe, vamos a ir desarrollándola. En primer lugar, aquí me llama mucho la atención y tiene una comparación lo que hizo el Señor con Juan con lo que va a hacer en la iglesia. O sea, cuando dice, sube acá, es lo mismo que dice allá en 1 Tesalonicenses 4, ¿cierto? 13 en adelante, en el día del arrebatamiento, cuando el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, ¿cierto? Venga descendiendo a los cielos y le diga a la iglesia, sube acá. Y se levantarán primero los muertos y luego los que hayamos quedado vivos. ¿Ya? Ahí hay una comparación, el Señor está demostrando ya que hubo un prototipo de un arrebatamiento al llevar a Juan, lo miro de ese aspecto. El otro, ya lo que está diciendo cuando dice, te mostraré, y hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, le estaba mostrando el futuro. O sea, está claro, le está mostrando lo que va a pasar después de que la iglesia, ¿cierto?, haya subido. Porque recordemos que le empieza a mostrar, él ve los 24 ancianos, los ve postrados, ¿cierto?, los ve ahí cada uno en su trono. Pero recordemos que ahora ya en estos momentos, yo diría que los 24 ancianos no están todavía. Esos tronos están vacíos todavía, porque no ha venido el arrebatamiento. Así que podríamos ver que el Señor le está mostrando a Juan las cosas que iban a acontecer ahora, después del arrebatamiento, ¿cierto?, lo que iba a suceder más allá. Cambio. Perfecto, mi hermano Daniel, perfecto, ¿entendió? Es correcto, totalmente correcto. Eureka, como dicen por ahí. Son cosas que no suceden, los tronos están vacíos. Y la iglesia todavía no termina el periodo de la iglesia. Porque después de la iglesia, sube acá que te mostraré. Me gustó ese sube acá, como decir, el periodo del arrebatamiento, y ahí empieza a ocurrir la escena. Sin duda. Podemos ver que hay una diferencia. La pregunta que la iba a hacer, pero ya la respondió usted, se me adelantó, es por qué cuando Esteban muere, el primer mártir, recuerda la escena, y vi de pie al que estaba, vi de pie al Hijo de Dios a la diestra del Padre, dice el capítulo. Vamos a buscar ese texto, hermano, por ahí me ayuda. Vamos a buscar cuando Esteban muere y la visión de Esteban de Jesucristo. ¿Por qué varía? ¿Qué cambio? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está. Entonces dijo, y he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cambio. Hola, estar a la diestra de Dios significa poder, es un lenguaje para que nosotros entendamos, pues, pregunto, ¿verdad? Ya que si Dios es espíritu, ¿cómo va a tener mano, verdad? Pregunto, es un lenguaje para que entendamos, por decir, nosotros tenemos entendido diestra, pues, poder, mando, confianza. Cambio, pregunto, cambio. Pero a la diestra de Dios es al lado derecho, significa. Es
en el lado derecho de Dios. Por otro lado,